Petróleo. Es una mezcla de hidrocarburos y otros compuestos del carbono que se encuentra en estado líquido en grandes cavidades subterráneas, en general entre los 1000 y 3000 metros de profundidad. La composición de dicha mezcla varía de unos yacimientos a otros. Los principales usos de los productos derivados del petróleo, según la situación en la torre de fraccionamiento, son los siguientes: residuos pesados, fuel oil, aceites lubricantes, gas oil, queroseno bruto, esencias especiales, gasolina y gases ligeros. A continuación veremos el documental completo. Petróleo. El petróleo es una de las sustancias más importantes del mundo actual. Proporciona combustible para los vehículos y centrales eléctricas y se utiliza en la fabricación de muchos tipos de plástico, productos químicos y prendas de vestir. Dependemos del petróleo, que también puede ser la causa de grandes daños. Por ejemplo, si se filtra en el mar, puede matar la fauna a gran escala. Por otro lado, quemamos tanto petróleo que los efectos están dañando la atmósfera. El petróleo lo forman los restos de pequeñas plantas y animales que vivieron en el mar hace millones de años. Al morir, se posaron en el fondo y ahí fueron cubiertos por capas de fango y arena. Con el paso de los años, los restos quedaron enterrados a una profundidad cada vez mayor y el fango y la arena se convirtieron en roca. El calor, las bacterias y el peso de la roca transformaron paulatinamente estos restos en petróleo y gas natural. Una parte se filtró hasta la superficie y escapó, pero la otra parte fue frenada por capas de roca que no podía atravesar. Ahí se quedó, atrapado en agujeros dentro de la roca porosa, algo así como una esponja. En algunos sitios, los movimientos de la tierra deformaron las capas rocosas, creando enormes cavidades naturales que atrapaban el petróleo. El nombre utilizado en la industria para designar el petróleo es crudo. En la actualidad, las compañías petroleras buscan petróleo en los fondos marinos o bajo las regiones de la tierra que estuvieron cubiertas por el mar hace años. La búsqueda del petróleo comienza con los geólogos que deciden dónde es más probable encontrar las capas rocosas. Luego, unas personas llamadas geofísicos inspeccionan el lugar. Miden los pequeños cambios magnéticos o de gravedad que podrían darles una pista acerca de las rocas que hay debajo. Entonces provocan explosiones para enviar ondas hacia abajo, a través de las rocas. Al grabar el eco que se refleja, pueden calcular la distribución de las capas rocosas. Si los indicios son positivos, se realizan perforaciones de prueba para comprobar si realmente hay petróleo en las rocas. En la instalación de perforación se levanta una torre llamada torre de perforación. Debajo de esta torre se pasa una perforadora a través del centro de una mesa circular de metal. Un motor diésel hace girar la mesa accionando la perforadora. Conforme el agujero se hace más profundo, a la perforadora se le van añadiendo tubos de perforación desde arriba. Los tubos se elevan y se bajan mediante cables que pasan desde la parte superior de la torre. Si se encuentra petróleo, puede fluir hacia la superficie a través de la perforación. Esta perforación se convierte en un pozo petrolífero. Cuando el petróleo se encuentra en el lecho marino, la torre y los equipos de perforación se construyen sobre una plataforma de perforación. Algunas plataformas disponen de alojamientos para los trabajadores, aunque por razones de seguridad con frecuencia viven en una plataforma independiente. Algunas plataformas flotan, mientras otras se apoyan en el lecho marino sobre soportes. Las plataformas que se utilizan para el gas natural son parecidas a las utilizadas para el petróleo. El petróleo que fluye de un pozo se llama crudo. Se transporta mediante oleoductos, buques petroleros, ferrocarril o por carretera hasta una refinería. El crudo es una mezcla de diversas sustancias. En la refinería, estas se separan. La separación comienza con un proceso que se llama destilación fraccionada y se lleva a cabo dentro de una torre alta. El crudo se calienta hasta que la mayoría de los líquidos hierven y se convierten en vapores. Los vapores suben por el interior de la torre, enfriándose cada vez más conforme van subiendo, hasta volver a convertirse en líquidos. Las diferentes sustancias se vuelven líquidas a temperaturas distintas, de modo que salen de la torre a diferentes niveles. Las sustancias así separadas se llaman fracciones. Estas incluyen la gasolina, utilizada como combustible en los automóviles y para la fabricación de plásticos y productos químicos.
El queroseno, utilizado como combustible para aviones a reacción y estufas de parafina, y los utilizados como gasoil y los lubricantes. También se produce un gas, similar al gas natural. Se embotella o se utiliza para fabricar productos químicos. Petróleo. El petróleo es una de las sustancias más importantes del mundo actual. Proporciona combustible para los vehículos y centrales eléctricas y se utiliza en la fabricación de muchos tipos de plástico, productos químicos y prendas de vestir. Dependemos del petróleo, que también puede ser la causa de grandes daños. Por ejemplo, si se filtra en el mar, puede matar la fauna a gran escala. Por otro lado, quemamos tanto petróleo que los efectos están dañando la atmósfera. El petróleo lo forman los restos de pequeñas plantas y animales que vivieron en el mar hace millones de años. Al morir, se posaron en el fondo y ahí fueron cubiertos por capas de fango y arena. Con el paso de los años, los restos quedaron enterrados a una profundidad cada vez mayor y el fango y la arena se convirtieron en roca. El convierte en un pozo petrolífero. Cuando el petróleo se encuentra en el lecho marino, la torre y los equipos de perforación se construyen sobre una plataforma de perforación. Algunas plataformas disponen de alojamientos para los trabajadores, aunque por razones de seguridad con frecuencia viven en una plataforma independiente. Algunas plataformas flotan, mientras otras se apoyan en el lecho marino sobre soportes. Las plataformas que se utilizan para el gas natural son parecidas a las utilizadas para el petróleo. El petróleo que fluye de un pozo se llama crudo. Se transporta mediante oleoductos, buques petroleros, ferrocarril o por carretera hasta una refinería. El crudo es una mezcla de diversas sustancias. En la refinería, estas se separan. La separación comienza con un proceso que se llama destilación fraccionada y se lleva a cabo dentro de una torre alta. El crudo se calienta hasta que la mayoría de los líquidos hierven y se convierten en vapores. Los vapores suben por el interior de la torre, enfriándose cada vez más conforme está cerca de las rocas que hay debajo. Entonces provocan explosiones para enviar ondas hacia abajo, a través de las rocas. Al grabar el eco que se refleja, pueden calcular la distribución de las capas rocosas. Si los indicios son positivos, se realizan perforaciones de prueba para comprobar si realmente hay petróleo en las rocas. En la instalación de perforación se levanta una torre llamada torre de perforación. Debajo de esta torre se pasa una perforadora a través del centro de una mesa circular de metal. Un motor diésel hace girar la mesa accionando la perforadora. Conforme el agujero se hace más profundo, a la perforadora se le van añadiendo tubos de perforación desde arriba. Los tubos se elevan y se bajan mediante cables que pasan desde la parte superior de la torre. Si se encuentra petróleo, puede fluir hacia la superficie a través de la perforación. Esta perforación se convierte... Petróleo. Es una mezcla de hidrocarburos y otros compuestos del carbono que se encuentra en estado líquido en grandes cavidades subterráneas, en general entre los 1000 y 3000 metros de profundidad. La composición de dicha mezcla varía de unos yacimientos a otros. Los principales usos de los productos derivados del petróleo, según la situación en la torre de fraccionamiento, son los siguientes: residuos pesados, fuel oil, aceites lubricantes, gas oil, queroseno bruto, esencias especiales, gasolina y gases ligeros. A continuación veremos el documental completo. El calor, las bacterias y el peso de la roca transformaron paulatinamente estos restos en petróleo y gas natural. Una parte se filtró hasta la superficie y escapó, pero la otra parte fue frenada por capas de roca que no podía atravesar. Ahí se quedó, atrapado en agujeros dentro de la roca porosa, algo así como una esponja. En algunos sitios, los movimientos de la tierra deformaron las capas rocosas, creando enormes cavidades naturales que atrapaban el petróleo. El nombre utilizado en la industria para designar el petróleo es crudo. En la actualidad, las compañías petroleras buscan petróleo en los fondos marinos o bajo las regiones de la tierra que estuvieron cubiertas por el mar hace años. La búsqueda del petróleo comienza con los geólogos que deciden dónde es más probable encontrar las capas rocosas. Luego, unas personas llamadas geofísicos inspeccionan el lugar.
Miden los pequeños cambios magnéticos o de gravedad que podrían darles una pista